Apaga la luz si puedes. Y si estás manejando, no mires el retrovisor por más que sientas que alguien va sentado atrás. Dicen que el fin no llega con un grito, sino con un sonido pequeño. Como cuando una página se despega sola en un libro viejo. Yo escuché ese sonido una madrugada y desde entonces, cada vez que veo un caballo en mis sueños, despierto con la garganta llena de polvo. Todo empezó con una caja. No era mía. Apareció frente a la puerta de mi departamento como si lo hubiera dejado un mensajero que no quiso tocar el timbre. Era de cartón grueso, sin logos, sin remitentes, sin cinta. Solo un sello de cera negra en el centro, marcado con una figura circular que parecía un ojo, o una corona, o las dos cosas a la vez. Yo no suelo tocar cosas así. Pero hay noches en las que la curiosidad se siente como hambre y esa madrugada yo estaba hambriento. Dentro había un cuaderno encuadernado en cuero, olía a humo y a tierra mojada. No tenía título, solo una frase, escrita a mano en la primera hoja. Lee en voz alta, que el mundo te oiga. Me reí. Porque es ahora uno se ríe de lo que no entiende. Y porque yo hago historias, narro cosas para internet, para gente que quiere sentir miedo sin correr peligro, así que pensé, perfecto, material gratis. En la segunda hoja encontré dibujos, caballos, 4, cada uno con una presencia distinta, como si el papel se hubiera vuelto más frío alrededor de cada trazo. En la tercera hoja, una lista de instrucciones, sin firma. Cuando el cielo cambie, cuando el aire sepa metal, cuando el silencio tenga peso, abre la ventana. Lee. No pares aunque te duela la lengua. No mires abajo. Yo debí haber cerrado el cuaderno, pero el algoritmo no perdona y yo tampoco. Me dije que era una broma, una campaña, un fan obsesivo. Preparé la grabación como siempre, micro, pop filter, una lámpara cálida, una taza de café que se enfriaba demasiado rápido. Afuera, la ciudad estaba callada, no esa calma normal de madrugada, sino un silencio raro, como si alguien hubiera puesto un vidrio sobre el mundo. Y entonces pasó lo primero. El cielo cambió. No se volvió rojo como en las películas, se puso pálido, deslavado, como si le hubieran quitado el color con una goma y de repente, aunque yo estaba en un quinto piso, sentí el olor de un establo, el aliento caliente de un animal grande. El crujido de cuero viejo. La pantalla del celular parpadeó. Sin señal. La batería cayó a la mitad. El reloj se atrasó y luego se adelantó y luego se quedó quieto. Me levanté. Fui a la ventana. La abrí. El aire sabía a metal. Como cuando te muerdes la lengua y notas la sangre. Volví al escritorio, puse a grabar y leí en voz alta la primera parte del cuaderno. No te voy a repetir palabra por palabra, porque aprendí que algunas cosas se quedan mejor sin pronunciar. Solo te diré lo suficiente para que entiendas. Decía que había jinetes, que no eran metáforas, no eran ideas, no eran símbolos, que eran hambre con forma, guerra con ojos, enfermedad con manos y muerte con paciencia. La primera vez que dije caballo blanco, el foco de la sala titiló. La segunda vez, se apagó y se encendió solo. La tercera vez, escuché cascos, no en la calle, no en el edificio, sino dentro de mi departamento, como si el piso de madera se hubiera vuelto tierra y entonces sonó un relincho. Grave, cerca, tan cerca que me erizó la piel de los brazos. Me quedé quieto, con el cuaderno abierto y la voz temblándome en la garganta. Y pensé que quizá el truco era ese asustarme, hacerme dudar, hacerme parar. Un juego psicológico, pero el silencio tenía peso. La grabación seguía. Yo seguí leyendo. Cuando llegué a la parte del arco, sentí una presión en el pecho, como si alguien me estuviera poniendo una cuerda alrededor del corazón. Levanté la vista y ahí lo vi.
no en la calle, en el vidrio reflejado detrás de mí. Un hombre, o algo que se parecía demasiado a un hombre, sentado en un caballo blanco que no era blanco de verdad. Era blanco como la luz de un hospital. Blanco como un hueso limpio, blanco como los ojos cuando se quedan sin pupila. No traía corona de oro. Era peor. Era una corona hecha de algo vivo. Como espinas que se movían despacio, como insectos dormidos, y sostenía un arco. No lo apuntaba a mí. Apuntaba hacia afuera, hacia la ciudad. Como si yo no fuera importante. Aún así, sentí que me estaba mirando. Porque hay miradas que no necesitan ojos. En ese instante, a lo lejos, se escuchó un sonido que nunca debería escucharse en una ciudad dormida. Miles de pasos sincronizados, como un ejército que no respira. Mi teléfono vibró aunque no tenía señal. Solo una notificación sin remitente. Conquista. No tuve tiempo de procesarlo, porque el aire del departamento cambió de golpe, se volvió caliente, seco, agresivo, como el aliento de una multitud enojada, y los cascos se multiplicaron. Cuando leí Caballo Rojo, el reflejo cambió, el blanco se desplazó, como si lo hubiera tragado la oscuridad del cuarto y su lugar lo ocupó el rojo. El caballo rojo no era un caballo, era un músculo con patas, un nervio expuesto. Su jinete tenía una espada que parecía demasiado grande para ser real. Y sin embargo, el reflejo del filo se movía como si respirara. No me miró tampoco, miraba la ciudad. Y entonces, sin que yo tocara nada, la televisión se encendió en silencio. Imagen sin sonido, canales cambiando solos, y en cada canal había lo mismo. Gente corriendo, gente gritando sin audio, gente empujándose en supermercados. Un choque, una pelea, un incendio. Como si el mundo se hubiera puesto de acuerdo para empezar a odiarse al mismo tiempo. Mi garganta se secó, tragué saliva y me di cuenta de que no podía parar. No porque el cuaderno lo ordenara, sino porque cada vez que intentaba cerrar la boca, sentía un ardor en la lengua, como si la palabra se quedara pegada y se negara a soltarse. El cuaderno me estaba usando. Yo seguí. Cuando leí Caballo Negro, el olor cambió otra vez. Ya no era establo ni humo, era harina vieja, despensa vacía, humedad en una bolsa de arroz. El reflejo mostró un jinete delgado, con una balanza en la mano. Su caballo negro no brillaba. Absorbía la luz. Era un agujero en forma de animal, y por primera vez el jinete sí me miró. No con odio, ni con amenaza, con cálculo, con la mirada de alguien que decide cuánto vale tu vida en una báscula de inmediato. Sentí un tirón en el estómago, un hambre antigua, injusta, desesperada. El café ya no olía a café, olía a nada. Abrí la alacena sin pensar y me encontré con algo imposible. Estaba vacía. Yo había comprado comida el día anterior. Yo lo recordaba. Incluso tenía la bolsa en la memoria, pero no había nada. Ni arroz, ni pan, ni latas, ni azúcar. Solo aire. Miré el refrigerador. Lo abrí. Vacío también. Y escuché desde algún punto de la ciudad un llanto colectivo, bajito, como un coro de gargantas secas. Fue ahí cuando entendí que esto no era para mi canal. Esto no era contenido, era un anuncio. Me temblaron las manos. Quise detener la grabación, quise tirar el cuaderno al suelo, romperlo, quemarlo, pero mis dedos no obedecieron. Pasé la página y llegué al último. No decía caballo verde como muchos esperan. La palabra que encontré se parecía más a pálido, como piel enferma, como niebla mala, como una vela a punto de apagarse. Cuando lo leí, el departamento se volvió helado. El reflejo se oscureció.
y por un segundo no vi nada. Ni jinetes, ni caballos, ni yo mismo, solo la ventana. Y afuera, justo debajo de mi edificio, había un caballo que no podía estar ahí. En la banqueta, inmóvil, mirándome. No tenía ojos, tenía huecos y dentro de esos huecos algo brillaba como vidrio roto. El jinete era distinto. No llevaba arma, ni corona, ni balanza. Parecía más simple, más inevitable. Como una sombra que aprendió a sentarse derecha. Y cuando levantó el rostro sentí que el nombre muerte no era una palabra sino una puerta. Mi respiración hizo ruido. A esa altura, cualquier ruido parecía un pecado. El cuaderno decía, o eso entendí, que el cuarto jinete no llega solo, que trae detrás algo que no cabalga, sino que arrastra. Algo que come lo que queda. Algo que entra en las casas sin tocar la puerta. Y entonces lo escuché. No fueron cascos. Fue un sonido viscoso, pesado. Como un saco mojado arrastrándose por el suelo. Como uñas largas raspando la piedra desde el pasillo del edificio. Acercándose. Yo me quedé congelado. Miré la puerta. Miré el pomo. Y lo vi girar despacio. Como si una mano del otro lado probara si estaba cerrada. Yo no había escuchado pasos en el pasillo, no había elevador, no había nada. Solo ese arrastre. Y la puerta empezó a vibrar. En la grabación, mi voz seguía narrando, pero ya no era mi voz. Era más grave, más seca. Como si hubiera tragado ceniza. Decía cosas que yo no recordaba haber leído. Cosas sobre sellos que se rompen, sobre ojos que miran desde el cielo, sobre trompetas que no son música sino sentencia. Mi cuerpo quería correr, pero mi boca quería seguir y... De pronto, el cuaderno pasó la página solo. No con el viento. Con decisión, la última hoja no tenía letras. Solo un dibujo, hecho con tinta tan oscura que parecía sangre vieja. Era una ventana abierta y abajo un pequeño punto, como una persona y una frase al pie. Ahora mira abajo. Sentí el impulso como una orden metida en la nuca. Me acerqué a la ventana. Mis manos se aferraron al marco. El aire de la calle subió como un aliento enfermo. Y miré abajo. La calle estaba llena de caballos, no uno, no 4 decenas. Quizás cientos. En silencio, en fila, mirando hacia arriba, hacia mi ventana. Como si yo fuera el faro de un naufragio que ellos mismos habían provocado. Y entre ellos, caminando despacio, estaba eso. No era un animal, no era una persona, era una forma larga, torcida. Hecha de sombras y hambre, no tenía cara, pero su presencia era una boca. Arrastraba algo detrás como un manto demasiado pesado y cada vez que ese manto tocaba el suelo, las luces de la calle se apagaban una por una, la ciudad se estaba quedando a oscuras. En una línea recta que venía hacia mi edificio, volví la cabeza hacia la puerta. El pomo giró de nuevo, más rápido. La puerta se hinchó, como si algo del otro lado presionara con la frente y entonces... Lo más aterrador no fue el golpe que vino después, fue el sonido que salió del pasillo. Una voz muy bajita, muy cerca del marco. Como si hablara con la madera, era mi voz la misma, pero diciendo otra cosa, diciendo lo que yo había leído en la primera página. Lee en voz alta, que el mundo te oiga. En ese momento entendí el verdadero gancho, lo supe con una claridad que me dio náuseas. El cuaderno no quería que yo contara una historia, quería que yo abriera una puerta usando mi audiencia como llave. Porque cuando narras no estás solo. Te escuchan, te imaginan, te creen. Y creer es una forma de invocar. Me quité los audífonos con manos torpes. Quise apagar la interfaz de grabación. Quise cortar todo. No pude. La computadora se congeló.
pero el contador del audio siguió avanzando, como si alguien lo empujara desde adentro. El arrastre en el pasillo se detuvo de golpe. Silencio. Y luego, un golpe seco en la puerta, como un puñetazo. La madera crujió. Otro golpe. La cerradura se quejó. Yo retrocedí hasta chocar con la mesa. El cuaderno se abrió, como si estuviera respirando. Las páginas se movieron solas, rápido, furiosas, hasta que llegaron otra vez al dibujo de la ventana. Ahora mira abajo. Y yo no quería, pero volví a mirar. La línea de oscuridad ya estaba frente a mi edificio. La cosa del manto levantó lo que sería su rostro, su vacío, hacia mí. Y en ese instante todas las pantallas del edificio, televisiones, celulares, tablets, se encendieron al mismo tiempo. Desde ventanas vecinas pude ver el parpadeo azul. Caras iluminadas por la luz fría, gente despertando, mirando, escuchando mi grabación. Porque mi audio se estaba reproduciendo solo en la ciudad. Como si el aire lo cargara. Como si la noche entera fuera un altavoz. Y la frase salió de miles de bocinas al mismo tiempo, en sincronía. Como un rezo enfermo, lee en voz alta. Que el mundo te oiga. Ahí fue cuando me rendí. No a ellos. A la idea de que ya era tarde. Agarré el cuaderno con ambas manos. Lo cerré con fuerza y el sello de cera negra reapareció caliente, como recién puesto. Lo metí en la caja. La caja se cerró sola y lo único que hice, lo único que se me ocurrió, fue lo más humano y lo más tonto. Lo aventé por la ventana. La caja cayó como una piedra y desapareció entre los caballos sin hacer ruido. No rebotó, no se abrió, no dejó rastro. Pero los caballos, todos, giraron la cabeza al mismo tiempo hacia donde cayó. Y después, como si alguien hubiera terminado de leer la última línea, todo se apagó. La televisión, la computadora, mi celular, la ciudad entera. Yo me quedé en la oscuridad con el sonido de mi propia respiración y el corazón golpeándome en las costillas. La puerta dejó de vibrar. El arrastre desapareció. Afuera no se escuchaba nada. Ni caballos, ni autos, ni viento. Solo un silencio tan grande que parecía que el mundo había contenido la respiración para escuchar si yo iba a decir otra palabra. No dije nada. No dormí. Esperé a que amaneciera. Pero el amanecer no llegó como siempre. Llegó débil, gris, con un sol que parecía enfermo, como si le hubieran quitado algo por dentro. Fui a la calle. No había cajas, no había huellas, no había caballos. Pero había algo peor. Había gente, mucha, parada en esquinas, mirando al vacío con los celulares en la mano aunque no tuvieran señal, con el mismo gesto en la cara, como si todos hubieran soñado lo mismo. Y entonces mi celular, sin señal, sin nada, vibró una última vez. Una notificación, sin remitente, solo 4 palabras. Ya saben tu voz. Desde ese día no he vuelto a narrar en voz alta de madrugada. No abro paquetes sin remitente, no leo cosas que me piden ser leídas y cuando alguien me comenta cuenta otra del fin del mundo. Me quedo mirando la pantalla un segundo más de lo normal, porque a veces, solo a veces, en el reflejo oscuro del monitor, veo un brillo blanco como Dios Pipal y escucho, muy lejos, muy bajito, como si viniera desde debajo de la tierra, cascos. Y esta es la historia de hoy.
Espero la hayas disfrutado. Si te gustó, ayúdame dejando tu like para seguir creando más historias. Deja tu comentario sobre algo que te gustaría escuchar. Y si crees que a alguien le interesaría escuchar esta historia, compártela. Muchas gracias. Esto es Ecos de Sombras.